Hola, buenas. Nos encontramos en un nuevo capítulo, ya en una tercera edición de lo que es CADE TV, acá por Instagram Live de CADE. Saludamos a toda la gente que se está conectando uno por uno. Les comento que hoy tenemos la oportunidad de conversar de un tema que se habla harto, se pide harto también a la hora de realizar talleres y charlas por parte de CADE, que es el tema de la ansiedad. Para esto estaremos hablando con Juan Lira, psicólogo de la Universidad de Concepción y psicólogo de CADE también, que se nos unirá en unos minutos. Vamos a ver si es que se está conectando para invitarlo. Aún no se conecta, así que estamos esperando que se conecte para ya dar comienzo a lo que será el capítulo de hoy, que hablaremos de la ansiedad en diferentes etapas, ¿eh? De la ansiedad en general. Vamos a estar repasando todo lo que lleva a esto. Recordemos que ya se han realizado este programa en fechas anteriores, ya este es nuestro tercer episodio, así que si usted quiere ver de lo que hablamos antes, porque hemos hablado de las emociones con la psicóloga Andrea Stevenson en nuestro primer capítulo, y también estuvimos hablando de estrategias y herramientas que entrega el CADE con el presidente de CADE, perdón, el jefe de CADE, don Jorge Roa, que el profesor ahí Jorge Roa estuvo con nosotros la semana pasada y también dando un poco de contexto y un poco de historia de lo que es CADE. Saludamos a toda la gente que se está uniendo ya, a las personas que están saludando en el chat. Vamos a ver si es que se unió Juan. Ya, ahí me mandó un mensaje diciendo que ya está listo. Le envío una invitación. Vamos a esperar que se una al live. Sí, como les explicaba hace unos minutos, vamos a estar hablando de todo lo que conlleva, todo lo que es la ansiedad en diferentes etapas. Así que estamos esperando unos minutos que se una el invitado. Ahí ya está. Estamos esperando a que se una Juan. Ahí está. Hola, ¿se escucha? Hola, sí, Sí, todo bien. Todo bien, se oye y se escucha súper bien. bacán. Bueno, vamos a hacer lo primero que... Espera, déjame. Estaba realizando la charla de lo que era más que nada un poco lo que vamos a estar hablando hoy. Pero antes de lo que vamos a hablar, quiero presentar a nuestro invitado del día de hoy. Bueno, su nombre es Juan Lira. Ha trabajado en distintas áreas, pero principalmente se ha desempeñado como en el área de la neurociencia y educación. Eh, Ha trabajado durante el PASE en los años 2015-2016, estuvo también en la Facultad de Ingeniería en el año 2018-2019 y vuelve acá a mediados de 2019. Ha estado presente en diferentes gestiones de talleres, atención, también está a cargo de atención individual, a cargo del programa de tutores de la Facultad de Ingeniería, y también dicta cursos complementarios. Actualmente está cursando su magíster y está a puertas de defender su título. No, este es el prontuario de, bueno, más que nada, una previa de lo que es nuestro invitado día de hoy, Juan Lira, psicólogo de CADUDEC, que va a estar conversando de lo que es la ansiedad. Bueno, gracias por la presentación, Matías. Veo que se está uniendo harta gente igual. Bueno, un poco de tribuna acá para conversar de estos temas que igual son importantes para harta gente en estos temas y como que nos enseña mucho. Entonces, bueno poder tener un poquito público para que ojalá puedan aprender algo. Sí, nosotros ya tuvimos una reunión previa donde conversábamos harto, así que el tema está muy interesante. Espero que se siga uniendo gente porque de verdad lo que vamos a ver hoy es un tema demasiado profundo y que da para más. Así que ojalá podamos tener también otra instancia porque va a dar para más y vamos a quedar ahí con algunas cositas en el tintero. Así que vamos a empezar con lo que es el tema que nos reúne hoy. Yo ya lo mencionaba antes de que te unieras a la charla, el tema de la ansiedad.
pero vamos a hablar de la ansiedad en diferentes puntos. Es por esto que es necesario desglosar la ansiedad. Para esto vamos a hablar primero qué es la ansiedad, pero a nivel fisiológico, cuáles son las bases fisiológicas, cuáles son las bases a nivel biológico y cómo surge la ansiedad desde nuestro cuerpo. Mm. Sí, bueno, básicamente la ansiedad es una emoción que todos hemos sentido alguna vez, que es una sensación ahí medio incómoda, que sentimos un poco en el pecho, que se nos agita la respiración un poco cuando estamos, sobre todo cuando estamos como nerviosos, cuando tenemos algo que hacer. Por las bases fisiológicas que voy a dar una pequeña explicación sobre ciertas cosas del cerebro primero que van a ir haciendo sentido a medida que vayamos avanzando en la conversación. Lo primero que les quería decir es que nosotros tenemos cierta estructura en el cerebro, como en el medio del cerebro, que se llama el sistema límbico. El sistema límbico es básicamente el centro de procesamiento de emociones del cerebro. Dentro del sistema límbico está la estructura más primaria. De hecho, el sistema límbico se arma alrededor de esta estructura que es la amígdala. La amígdala básicamente es un porotito bien chiquitito, pero es como el botón de pánico del cerebro. Ya a veces como el sentido evolutivo y está desde la evolución es muy antiguo, ya desde los reptiles ya tienen una estructura como la amígdala. Y que básicamente es, como les decía, este botón de pánico. Entonces, lo que pasa es que cuando un ser detecta una amenaza, ya potencialmente para su supervivencia, la amígdala se prende y detona toda una serie de reacciones que se llama la respuesta de lucha o huida. Básicamente le da energía rápidamente a tu cuerpo para prepararte para ya sea pelear, si es que tienes que pelear, o más comúnmente escapar. ¿Ya? Y básicamente es como el origen de las sensaciones de miedo. ¿Ya? Bueno, y de ira también. Eh, entonces, estas reacciones liberan cortisol en el cuerpo. Cortisol es el neurotransmisor, la hormona que es básicamente encargada de la ansiedad. O sea, cuando nosotros sentimos ansiedad, básicamente es el efecto del cortisol en nuestro cuerpo. ¿Ya? Entonces, siempre que hablamos de cortisol es un poco análogo a hablar de ansiedad porque básicamente es la hormona que nos detona esta reacción, esta emoción. ¿Ya? Y el cortisol lo que hace a nivel biológico, ¿ya? Onda, la función que tiene en nuestra sangre es, la orden que tiene es quemar azúcar, ¿ya? O sea, lo que hace el cortisol es, oye, necesitamos energía ahora ya y hay que quemar azúcar, quemar azúcar, ¿ya? Entonces interviene también una serie de partes, interviene el páncreas, bueno, hartas cuestiones, ¿ya? Entonces, básicamente interviene en esta reacción como de peligro, ¿ya? Em, a niveles más moderados, igual el cortisol como que nos ayuda, también tenemos ciertos niveles de cortisol normales con el ciclo circadiano de un día normal, ¿ya? O sea, básicamente cuando nos despertamos en la mañana, el cuerpo empieza a liberar cortisol en el torrente sanguíneo, cosa va a empezar a darnos un poco de energía como para ya movilizarnos. Entonces, en niveles moderados, el cortisol nos ayuda a generarnos energía, básicamente, para que nos podamos mover, para que movilizarnos, bueno, ya la prehistoria es como básicamente nos moviliza hacia la búsqueda de alimentos y generalmente también nos moviliza también hacia las cosas que tenemos que hacer. Y ya en niveles agudos y cuando el cuerpo lo mezcla con adrenalina, está cargado de la parte de la reacción de alarma del cuerpo. ¿Ya? El tema del cortisol es que nos hace un poquito mal. ¿Ya? Sobre todo si es que no lo sabemos cómo manejar muy bien. Nos ayuda, tiene un sentido de por qué tenemos la ansiedad, pero de repente no sabemos manejarlo, de repente no nos funciona tan bien nuestro sistema o estamos bajo demasiados estresores del medio ambiente que nos podemos como sobrepasar un poco. ¿Ya? Em, entonces, yo les hablo de todas estas cuestiones como de a nivel evolutivo un poco, pero nosotros como seres humanos en la sociedad actual ya no tenemos como estas amenazas directas a nuestro bienestar. Entonces, ¿para qué seguimos teniendo cortisol? Eh, Básicamente porque nosotros hemos
como que nos hemos adaptado de otra forma, y las amenazas para nosotros ya no, para nuestra integridad ya no son las amenazas físicas de que nos vaya a comer un león, sino que somos seres ultra sociales. Entonces las amenazas para nosotros son sociales, ¿ya? Que alguien se enoje con uno, lo puede poner a uno ansioso, si es que esté trabado en una discusión, si es que, y bueno, en el caso de los estudiantes, que son principalmente nuestro público, toda la carga académica que tienen, todos los certámenes, produce muchos niveles de ansiedad, ¿ya? Entonces, eso es básicamente como para explicarles un poco cómo funciona la cosa a nivel biológico. Igual como que en niveles bajos, en nivel moderado, igual existe como esta ansiedad buena cuando que estamos en un nivel bien que nos permite movilizarnos. Entonces, como que, oye, ya tengo que hacer esta cuestión, igual es como una forma del cuerpo de avisarnos que, oye, así que ya nos tenemos que mover, tenemos que hacer cosas, ¿ya? Y siempre va a estar esa orden ahí, po. Entonces, en niveles bajos nos puede ayudar a concentrarnos, nos mejora la memoria, mejora la atención, pero en niveles muy altos puede tener consecuencias bien negativas para el estado de salud, ¿ya? Principalmente porque, como es una respuesta de alarma, el cuerpo, para conservar energía, onda, toda la energía se va hacia los músculos. Entonces, para conservar energía, el cuerpo suprime el sistema inmune. Entonces, básicamente cuando estamos en niveles muy altos de estrés, tenemos una peor respuesta inmune, tenemos peor regeneración de tejido. De hecho, hay un estudio que hacen como dentistas que onda, aplican un examen dental, y el examen se demora 3 días más en sanar en periodos de certámenes que en vacaciones. Perdón, al revés. 3 días, sí, pues se demora 3 días más en sanar en periodos de certámenes que en vacaciones. Entonces, un poco una muestra del efecto del cortisol en el cuerpo. Y lo otro importante es que contrarresta la serotonina, que la serotonina es el neurotransmisor del estado de ánimo. Entonces, personas que están sometidas bajo a niveles de estrés muy altos pueden tender a desarrollar una depresión, que la depresión, por definición en el cuerpo, básicamente es un nivel muy bajo de serotonina, ¿ya? Entonces, sí, pues eso, básicamente estar bajo estrés constante nos baja el estado de ánimo y nos puede llegar a deprimir. Hablamos un poco de lo que es ya la base fisiológica de la ansiedad y explicando también que el cortisol es algo muy importante. Recuerden, ¿no?, el que tiene cortisol, y si tienen alguna duda también acerca del cortisol, escríbanlo ahí en la caja de comentarios porque vamos a estar conversando acerca de, bueno, prácticamente el cortisol es la ansiedad, es lo que nosotros más que nada habíamos conversado un poco antes. Entonces es algo que va a estar presente durante la hora que vamos a tener ya hasta un poquito antes de las 9, así que si tiene alguna duda acerca del cortisol o quiere que se lo recordemos, por favor póngalo ahí en la caja de comentarios porque es algo crucial para seguir entendiendo un poco más y hablando un poco más en lo profundo de lo que es la ansiedad. Recordemos que estamos hablando hoy de la ansiedad con el psicólogo de KDUDEC, Juan Lira, quien está ahora presente ahí en la camarita, lo puede ver, para conversando acerca de la ansiedad, y estamos recién partiendo. Hemos conversado, como bien dije, acerca de las bases fisiológicas de la ansiedad, la ansiedad a nivel biológico, obviamente con la presencia del cortisol, que es el neurotransmisor principal y que básicamente de ahí se produce la ansiedad. Pero también quiero señalar un tema que hay que explicar que es bastante importante, que es la sintomatología de la ansiedad, porque la ansiedad no se presenta siempre de la misma forma en cada persona. Las personas, todos vivimos un proceso de ansiedad distinto al resto. Lo podemos explicar, por ejemplo, algunos con dolor de guata, otros les duelen los músculos. Entonces, ¿qué sucede con la sintomatología de la ansiedad Puta, específicamente? sí, o sea, básicamente tú lo dijiste bien, como que todos tenemos reacciones súper distintas ante la ansiedad. Em, lo más típico que pase es como un poco una presión en el pecho, una cuestión como un poco incómoda, que se tensen un poco los músculos. Esto ya como a nivel físico. A algunas personas les viene con sudoración, algunas personas con dolores estomacales, hartas personas también como reportando dolores de cabeza, cosas así. Muchas veces cuando uno tiene como un ataque de ansiedad también nos ponemos como a hiperventilar. Y algunas personas, como bien tú decías, les da la guata. A mí lo que me pasa en específico
es que se me tensa la espalda, así mucho. Entonces, eso es como la principal síntoma físico que tengo y muchas veces que ando como medio inquieto, que empiezo a mover la patita o me empiezo con lo que se llaman las conductas como compulsivas, que se llaman, que son como conductas que uno repetitivas que uno empieza a hacer. Yo, por ejemplo, de repente me empiezo a jugar con los rulos, hay gente que también algunas mujeres las he visto muchas veces así con el pelo. Son como cosas que no necesariamente dan cuenta de la ansiedad, pero muchas veces son indicadores que de repente esa persona puede estar ansiosa, ¿ya? Y otro tema bien relevante, más como los síntomas más psicológicos, es nos empezamos a preocupar muchísimo. Ya es como una preocupación excesiva cuando estamos ansiosos. Entonces empezamos a pensar en todas las potenciales cosas que pueden salir mal. ¿Ya? Entonces, muchas veces nos impacientamos también, como que sentimos que necesitamos todo al tiro. Hay una dificultad para concentrarse muchas veces porque tenéis tantos pensamientos en la cabeza, como que de repente se te empiezan a golpear todos los pensamientos juntos y como que uno no sabe por dónde, a cuál de todas las voces escuchar. Em, entonces eso origina como dificultad para concentrarse, indecisión, como que no sé qué, no sé un poco qué hacer. Y hay una cuestión que se llama la rumiación cognitiva, que es básicamente cuando tenemos esta vocecita en la cabeza que nos habla y nos habla y nos habla y nos habla y de repente nos quedamos como medio pegados ahí con esa vocecita. ¿Ya? Y que eso es una de las cosas que, bueno, se habla así en psicología de la rumiación cognitiva, que en general nos puede traer bastantes como consecuencias, bueno, tanto a nivel como de salud física, pero también como de salud mental, de repente que nos quedamos ahí muy pegados en nuestros pensamientos. ¿Cachai? Oye, la ansiedad es algo, o sea, el cortisol específicamente es algo que necesitamos como seres humanos para poder funcionar. Como lo explicábamos anteriormente, es como lo que te da ese primer paso y te dice, oye, tienes que hacer esto, estar alerta, puede pasar esto, pero por ejemplo, hablemos específicamente de la función del cortisol y por ende la función de la ansiedad. Existen diferentes niveles de la ansiedad, está el nivel moderado y el nivel agudo, según disposición a la acción, o según diversas también amenazas que uno pueda encontrar. Sí, pues es que básicamente como que el cortisol es como una forma de anticiparnos a las potenciales consecuencias negativas, ¿ya? Entonces es una forma de identificar potenciales amenazas, ¿ya? Eso es lo que estamos haciendo. Entonces nosotros, de cierta forma, como que estamos tratando de adivinar el futuro, qué es lo que potencialmente puede pasar. Y desafortunadamente, la forma en como estamos diseñados, por así decirlo, em, tenemos... em, hay una cosa que se llama sesgo de negatividad, eh, que siempre pensamos en lo peor que puede pasar. Como que las cosas negativas tienden a tener mucho mayor preponderancia que las cosas positivas, ¿ya? Las tendemos a recordar más y les tendemos a poner mayor atención y mayor énfasis a las cosas negativas porque son cosas de vida o muerte muchas veces, como que son, lo primero es la supervivencia y después viene la felicidad. Entonces, por este sesgo de negatividad muchas veces, y si es que nos ponemos muy ansiosos, empezamos a rumiar, empezamos a pensar en todas las potenciales escenarios que pueden pasar en el futuro y por este sesgo de negatividad de repente nos vamos en una que pensamos en el peor caso. Y a veces como que casi que pensamos como que no, eso va a pasar. Entonces no, eso no, básicamente esa como anticipación a los resultados negativos también nos retroalimenta la ansiedad y ahí nos vamos con un círculo, en un loop de retroalimentación positiva que nos termina haciendo bastante daño. ¿Ya? Entonces, sí. Bueno, hemos hablado harto de la ansiedad, del cortisol, bueno, el tema principal de hoy es la ansiedad, pero hemos hablado de cortisol como función, en función de la ansiedad, cómo se produce esta, pero cómo se reconoce, cómo uno puede reconocer cuando uno está pasando por un momento en el que ya está medio ansioso o está teniendo algún tipo de complicación que lo está llevando a tener esta ansiedad. ¿Cómo es posible reconocerla de acuerdo a las Es que situaciones que uno vive cotidianamente y obviamente considerando hoy en día el contexto de pandemia, donde yo creo que también, como lo conversamos en el primer programa, y los dejo ahí invitadísimos a todos, que
en Instagram, en el feed del Instagram Live perdón, del Instagram de Cade, ahí en el donde uno desliza hacia la izquierda y le aparece en el Instagram TV, está lo que conversamos con la psicóloga Andrea Stevenson, que también hablamos un poco del tema de las emociones. Entonces, por eso quería anexarlo también, que en el contexto de pandemia, que nosotros estamos con este choque de emociones que podríamos decir que no habíamos vivido antes por el hecho de que no habíamos estado en una situación así antes. ¿Cómo lo vemos también reflejado el tema de la ansiedad en el contexto actual? Bueno, ahí quería hablar un poco más de eso con cuanto a las recomendaciones después, pero el- lo que pasa principalmente estamos encerrados, estamos enjaulados, de cierta forma, ¿ya? Entonces, quería explicar una cosa antes para que entendieran un poco como ciertas recomendaciones que puedo dar, pero el, cuando estamos... A ver, mira, ya me puse ansioso, demasiado pensé, que pensé como tres cosas al mismo tiempo. Mira, cuando lo que más sirve para como aliviar un poco la ansiedad es como ponerse a hacer cosas. ¿Ya? Generalmente hay un dicho que dijo una profesora una vez que hice este taller de ansiedad que hago generalmente por el CADE, y que es un dicho que me hizo mucho sentido con las cosas que estaba diciendo, que es ocuparse antes que preocuparse. Y, o sea, es fácil decirlo, pero no tan fácil hacerlo, pero es un poco, de cierta forma, un poco una cura para cuando uno está, porque cuando uno está ansioso está muy metido en su cabeza, básicamente. Está ahí con millones de pensamientos. Entonces, quería hablar de una cosa que em, es un poco un modo cognitivo, en cierta forma, un poco parte de la estructura cognitiva de nuestro cerebro que nos determina un poco cómo pensamos, ¿ya? Entonces, hay dos modos, se podrían decir que son como dos mentes distintas, ¿ya? Y que se van intercambiando uno al otro como en distintos momentos del día, ¿ya? Uno es el modo por defecto, ¿ya? Se llama modo por defecto básicamente porque el cerebro se pone automáticamente en ese modo cuando no estamos haciendo nada, cuando tenemos libre nuestra atención, ¿ya? Entonces, em, básicamente une las partes del hipocampo, que es el centro, está en el sistema límbico, que es la parte de nuestra autobiografía, ya nuestra memoria, con la parte prefrontal, que es la parte más de planificación, ¿ya? Entonces, básicamente esto quiere decir que cuando no estamos haciendo nada, se nos prende por defecto automáticamente esa parte de pensar en nuestro pasado para planificar nuestro futuro, ¿ya? Y que es porque es por este mismo modo de anticipación a potenciales consecuencias, ¿ya? Es como una forma de prepararnos para potenciar consecuencias, o ni siquiera como que ya, estamos listos, ¿qué vamos a hacer ahora? Ya sé que no estáis haciendo nada. Entonces es, según nuestro pasado, nos vamos a concentrar pensamos nos abstraemos, tratamos de adivinar qué es lo que vamos a hacer en el futuro o planificar qué es lo que vamos a hacer en el futuro, ¿ya? El tema es que este modo, por defecto, produce cortisol, ¿ya? Y de repente cuando estamos con mucho cortisol, ya vimos un poco que no hace tan bien, puede tener algunas consecuencias negativas en el cuerpo muy a largo plazo. Hay otro modo cognitivo, estas son como redes neuronales, se hablan, ¿ya? Pero son como modos cognitivos, por así decirlo. Hay otro modo que se llama el Task Positive Network, que no sé cómo le dicen en español, la verdad, pero básicamente es mayormente conocido como flow. Que el flow es cuando estáis súper concentrado en lo que estáis haciendo, ¿ya? Es como que esa sensación de cuando estáis tan metido en lo que estáis haciendo que como que el resto del mundo desaparece y es toda tu atención enfocada solamente a eso. Y ahí esto funciona inversamente proporcional, o sea, cuando estáis en flow se te apaga el modo por defecto y viceversa. El tema es que em, han habido estudios sobre como la ciencia de la felicidad, em, que han encontrado que básicamente las personas reportan mayores niveles de felicidad cuando están en flow, ¿ya? O sea, cuando están haciendo cosas, ¿ya? Y menores niveles de felicidad cuando estamos en modo por defecto, o sea, cuando estamos metidos en la cabeza, básicamente.
Entonces, cuando estamos rumiando, pues, estamos ahí pegados a nuestros pensamientos, nuestros pensamientos, ya que es una forma de, como el objetivo de eso, como les decía, es anticipar las consecuencias futuras, ver que uno, planear qué es lo que uno va a hacer después, pero desgraciadamente lo que ocurre en la práctica es que de repente nos quedamos ahí, pensando en lo peor que puede pasar y nos salimos de esa, y como que a veces como que son cosas que uno ni siquiera puede controlar. ¿Ya? Entonces, como que de repente no vale tanto la pena como que quedarse pensando. Está bien, ya tenemos que pensar en las cosas que puede pasar y todo, pero de repente hay ciertos momentos que uno ya como que tiene que identificar que esto como que te está haciendo un poco mal, ¿ya? Y en base a la otra pregunta que me hacía ahí antes, em, de cómo identificamos la ansiedad, es una cosa también un poco de conocernos a nosotros mismos. Como les decía, como las distintas personas manifestamos de distintas formas la ansiedad. Y cada uno te va conociendo cómo es su estado de ansiedad. Entonces también es una cosa de un poco de conocerse a uno mismo, porque el cuerpo te avisa cuando estás ansioso. Pero de repente, cuando nosotros estamos demasiado pegados en la mente, como que básicamente no estamos prestando atención a nuestro cuerpo, ¿ya? Entonces, y el cuerpo te está avisando que, oye, estás ansioso, algo pasa, hay que hacer algo, porque básicamente la ansiedad es una forma del cuerpo de decirte, oye, así es que estamos medio incómodos, hay que hacer algo, hay que, no sé, vos producís también cortisol cuando tenía hambre, entonces como que eso te hace pararte a buscar comida, pero de repente hoy tenés que estudiar para la prueba y como que no querís, y como que y está ahí, pero tu cuerpo te está diciendo, oye, así que ya no te queda tanto tiempo para estudiar o ya nos tenemos que aplicar. Em, pero de repente no lo escuchamos, básicamente nuestro cuerpo, y mucha gente tampoco sabe como qué pasos tomar para cuando está ansioso, po, ¿cachai? Entonces, básicamente, te hablaba un poco de estos dos modos, porque como les dije, en general la gente tiende a estar mejor consigo misma cuando está haciendo cosas, ¿ya? Em, y esto es relevante porque una de las como estrategias que ha adoptado la gente que como que cacha harto sobre este tema es, ya, si es que quiero estar bien, sentirme mejor, tengo que no estar en modo por defecto. Oye, espera que me hizo batería baja el live. El live se chupa toda la batería del celular. Ok. Sí, ahí estamos de vuelta. Entonces, dime, ya sí, Ahora estamos de vuelta. ya. Entonces, se me fue la onda. Que no estar, Estamos de la vuelta idea de es cómo como, reconocer la ansiedad. sí, la idea es como tratar de salirse un poco del modo por defecto. Y la forma de salirse del modo por defecto, básicamente es la meditación. ¿Ya? Em, yo una de las formas que he podido controlar un poco la ansiedad, no diciendo que no tenga nunca ansiedad, porque igual la ansiedad es una cosa que nos pasa a todos y nos va a seguir pasando siempre. El tema más que nada es como aceptar que está ahí y lidiar un poco con ella. ¿Ya? Pero una de las formas de como bajar los niveles de ansiedad es que uno tiene que bajar las revoluciones del cuerpo. Entonces, la idea es como poder hacer ejercicios de relajación, hacer ejercicios de respiración y tranquilizar un poco la mente. ¿Ya? Entonces, a mí me han servido mucho los ejercicios de meditación mindfulness en específico, en donde básicamente la idea es volcar la atención hacia tu cuerpo. Y lo normal que va a pasar cuando entonces lo que se hace es empezar con un ejercicio de respiración. Hay muchos estilos de meditaciones distintos. Pero en general lo que se hace es que uno empieza con un ejercicio de respiración. Entonces la idea es enfocar la atención en tu cuerpo. A ver, me quedé pegado. Sí, ¿se escucha el audio? Sí. Ah, ya. Ya, pero que me veo.
de ¿Aló? respiración bajar, porque estamos con nuestra atención libre. Lo normal que va a pasar es que se enciende el modo por defecto y empezamos a la instrucción ahí. Cuando tengo un pensamiento en la cabeza, sin reprocharse, porque si es que uno empieza a decir, ay, es que soy pavo, la cuestión que no te va a funcionar. ¿Ya? Entonces, la idea es sin reprocharse, identificar qué uno está pensando y dejar ir el pensamiento. ¿Ya? Entonces yo generalmente, no sé, pues, antes de ponerme a trabajar muchas veces, antes de llegar a la pega, y para los estudiantes se lo recomiendo principalmente, no sé, pues antes de un certamen o de repente si es que se están poniendo muy ansiosos al momento de estudiar, dense un ratito para relajarse. ¿Ya? Y que no es relajarse, ponerse a ver tele o cualquier cosa, sino que es, ya, estoy demasiado ofuscado, estoy con demasiado cemento en la cabeza, necesito bajar las revoluciones. Entonces, el hacer este ejercicio, como empezar a prestar atención en su respiración, cuando se les venga un pensamiento a la cabeza, dejarlo ir. Y volver a la respiración. Se les va a venir otro pensamiento a la cabeza, identificar qué están pensando, dejarlo ir, volver a concentrarse en su respiración. Y en general cuando hago este ejercicio, 10 minutos solamente, hoy es como un reseteo, como que se me va toda esta sensación incómoda que tenía de ansiedad y me siento harto mejor. El Matías se pegó, no sé si es que soy yo también, ¿Aló? si es que alguien me pudiera, si es que alguien me pudiera decir si es que se está escuchando. Sí, no, está perfecto. Ah, ya, ya bueno. Bueno, Entonces, estamos ya en la media hora del programa. Vamos a hacer una pequeña recapitulación. Vamos a ir parte por parte. Nos encontramos con el invitado del día de hoy, Juan Lira, quien es psicólogo de CADUDEC. Estamos conversando acerca de la ansiedad. Bueno, hemos conversado de la ansiedad ya como una base fisiológica. Hemos dicho que la ansiedad se produce en el cerebro gracias al cortisol, que es un neurotransmisor que nos dice de repente, oye, hay que hacer algo. ¿Qué es lo que pasa? Que el cortisol en exceso de repente genera que nuestro cuerpo reaccione y si nos sintamos este proceso de incomodidad que hemos mencionado, que también justamente estabas mencionando antes de la pausa. Este proceso se produce por diferentes cosas, como por ejemplo amenazas sociales y ya llevado a un contexto universitario, por ejemplo, un certamen. Bueno, hemos Claro. dicho también que hay diferentes hay diferentes niveles de la ansiedad y justamente antes de esta recapitulación que he realizado, estábamos hablando de un tema que es justo la premisa de lo que se venía a continuación, que es el contexto universitario. Es bueno esto de separar, de poder liberarse un poco de lo que mencionaste, que era el tema de la meditación, del mindfulness, que es meditar para poder liberar un poco la cabeza, poner un poquito más en blanco y lograr enfocarnos en lo que necesitamos hacer. Sin embargo, ¿qué pasa en el contexto universitario? Nos encontramos en un contexto totalmente Bueno, distinto también. Quisiera hacer un poco ahí la diferencia entre contexto universitario normal, con desarrollo de clases, con todo lo que conlleva preparación del certamen y la ansiedad en este proceso, pero también qué es lo que sucede con la ansiedad ahora también en el contexto universitario de la pandemia. Entonces, me gustaría ahí un poco hablar de las dos cosas, tanto el contexto universitario normal como el contexto universitario de pandemia, que yo creo que sin duda alguna nos ha llevado a muchos alumnos a sentirse mucho más ansiosos de lo que se sentían antes. sí, ya. Pucha, se ha cortado un poquitito. Sí, no, no hay problema. Comprendemos que de repente el internet a cierta hora la afluencia de tráfico sube y genera problemas. Ya, a ver, Matías, ¿me escucháis tú? Sí, ahora se escucha. Se escucha y se ve claro. Perfecto, ya, tú de repente te cortaste un poco, pero ya caché la mayoría. El, Mira, la población universitaria tiene mayor
como problemas de ansiedad, tienen mayor índice de ansiedad porque básicamente están bajo presión, ¿ya? Tienen que entregar trabajos, tienen que estudiar, tienen que hacer... De repente uno tiene que aceptar que reas no se van a ir a una parte. Y de repente uno como que ya le saca la vuelta, que no quiere la cuestión, y paso de aceptar que las cosas las vaya a tener que hacer igual en un mundo u otro, ¿ya? Bueno, ahí como que uno, pero uno tiene que hacer, tiene que responder las demandas que tu entorno tiene sobre uno, ¿ya? Al final, si es que uno se pone a procrastinar o evitar la responsabilidad, al final va a generar como una mayor ansiedad en el futuro. Entonces, como ya, eh, como ya sacar la vuelta ahora, pero después tu yo en el futuro básicamente te lo va a agradecer si es que te enfocáis en las cosas que tenéis que hacer, porque las cosas las vas a tener que hacer igual en un momento u otro. Una vez conversé con un tipo que después supe que se había hecho Hare Krishna, pero una conversación así con un tipo que estaba conociendo y me dice, estábamos conversando sobre la ansiedad y me dice, yo de repente como que acepté que las cosas las tengo que hacer igual, ¿ya? Entonces, y me dice, yo decido si es que sufro al respecto o no. Y hoy como que me dejó para adentro, así como que, claro, como en la parte de, o sea, uno va, obviamente también va a sentir estos sentimientos de ansiedad cuando tiene cosas que hacer. Em, pero tranquilizándose un poco, relajándose un poco, ya y enfocándose en la tarea, en lo que uno tiene que hacer, ya de repente se va. Muchas veces a mí me pasa que antes de ponerme a trabajar, por ejemplo, me empieza a dar como ansiedad, que de repente hoy, que no quiero, que estoy medio cansado, cualquier cosa. Pero en el momento que empiezo a trabajar, ya se me pasa completo, porque entro en flow, entro en lo que ya estoy haciendo y estoy concentrado en lo que estoy haciendo, ¿ya? Em, entonces, después pienso, oye, por qué no partí antes? Porque me hubiera quitado todo este rato de que estuve como que, ay, que medio estresado, que tengo que hacer esta cuestión, con toda peor calidad y bien. Otra cosa sí, que es un error en el que incurre trabajar. Hay una cosa que es bien importante, que es el tema de la administración del tiempo, ¿ya? Cuando uno tiene control sobre las cosas que tiene que hacer, eh, básicamente te baja la incertidumbre. Muchas veces cae que es sobre administración del tiempo y que ahí se hagan una lista de tareas con todas las cosas que tienen que hacer. Vemos tareas y cosas y como que nos tendemos a llegar a ese resultado final y eso de repente como que no va a alcanzar a terminar nunca, en qué momento la cuestión, y como que ahí de repente nos empezamos a desbordar en ansiedad, y cuando nos desbordamos en ansiedad, como que nos quedamos pegados, así como conejo frente a una luz, como que hoy no sé qué hacer, empezamos con la indecisión y no avanzamos finalmente. Entonces, Sí, ahí para algunos que están preguntando en el chat, lo que pasa es que hay algunos hacerse problemas una de lista. conexión. A esta hora de repente fluctúa un poco la velocidad de navegación por el hecho de que algunas compañías están medio, podríamos decir, medias colapsadas a esta hora. Es por esto que está viviendo algunos problemas de conexión, pero ya va a volver en breves minutos. Por mientras, vamos a ver, quiero comentar que dejen sus comentarios, dejen sus preguntas ahí en la caja de comentarios que las vamos a estar leyendo en unos minutos más con Juan, así que déjenlo ahí por favor, que los vamos a estar leyendo. Ya vi que
Easy publicó la primera pregunta de la noche, así que si ustedes quieren preguntar, tienen dudas acerca del tema, porque es una temática que es bastante complicada y es bastante extensa, entonces si tienen algún tipo de duda acerca del tema, por favor no duden en dejarlo ahí en la cajita de comentarios que los vamos a estar leyendo en unos minutitos. Así que mientras esperamos que vuelva el invitado, vamos a hacer una recapitulación también de lo que ha sido el tema Yo lo de la escucho, ansiedad que Matías. la hemos abordado al inicio. ¿Volvió? Sí, yo estoy acá. Vamos a ver si es que. Sí, que se ¿Volvió? me ha cortado un poco en mi pieza, de repente se corta un poco. Em, pero bueno, a grandes rasgos lo que le estaba diciendo es, primero que nada, aceptar que tú estás igual en un momento u otro. Uno puede elegir cuándo hacerlas, entonces es importante un poco la administración de los tiempos de trabajo, y no solamente los tiempos de trabajo, sino que también los tiempos de descanso. Muchas veces los estudiantes dicen, eh, se mandan sesiones de estudio, no sé, por 6 horas seguidas, ¿ya? Entonces yo y como que se empiezan a frustrar porque no les llega a cierto punto que no les empieza a rendir, porque ya están cansados. La atención no nos dura tanto rato. Nosotros como que tenemos que tener momentos como entre medio de nuestro trabajo, ¿ya? Entonces lo que le digo a los estudiantes, no estudies 6 horas seguidas, estudia 2 horas, pégate un rato de descanso y después estudia otras 2 horas, ¿ya? Y hacerse el ideal también como una jornada de trabajo, donde ya le doy con todas estas horas, pero después también tengo mi rato para mí. Y eso que lo que muchas veces los estudiantes como que no se dejan. Le dan y le dan y le dan y le dan, ¿ya? Pero de esas 6 horas seguidas que quisieron estudiar, realmente estudian dos y las otras 4 horas están como lamentándose porque como que hoy que ya no puedo seguir estudiando, ya me da lata y se ponen a procrastinar. Pero como se habían dicho a ellos mismos de antes que voy a estudiar 6 horas, como que está el tema un poco de la culpa ahí de que hoy no trabajé todo lo que quería trabajar, ¿ya? Pero tampoco descansaron todo lo que debían haber, lo que ahora mucho más, ¿ya? Vamos a ir viendo como que nos va a bajar un poco, ¿ya? Y lo otro que sirve bastante es el Sí, proyecto muy grande y se pone, no sé, trabajar en la tesis como tarea. Finalmente sentimos que no vamos avanzando. Sirve como desmenuzarse en hartas tareitas más chicas, ¿ya? Porque ahí uno va haciendo a la tarea, oh, terminé esta tarea, terminé esta tarea, terminé esta tarea, entonces uno va avanzando y eso le va como que el ver cómo uno va avanzando tiende a bajar un poco más los índices de ansiedad, porque bueno, voy viendo cómo voy avanzando, ¿ya? Y tenemos ya la primera pregunta acá del programa. Easy nos dale. dice, a mí me han recomendado meditar, pero mi ansiedad surge de que siento que tengo que estar todo el día estudiando. Entonces, si hago cualquier otra cosa, siento que pierdo el tiempo y me pongo más ansiosa. Ya, es el tema de la culpa que estaba un poco hablando, ¿ya? Pasa de esta como preconcepción que uno se pone de que tengo que estar todo el día estudiando. Uno sí tiene que estudiar, pero tiene que administrar cuándo va a estudiar y cuándo vas a tener tiempo para ti también. Porque si es que no tienes tiempo para ti, vas a sentir que estás todo el tiempo en función de la U y te vas a empezar a agotar, no vas a empezar a avanzar, o sea, y te va a costar más avanzar, ¿ya? Entonces, no te pongas 6 horas de estudio, sino que yo en general lo que le recomiendo a los estudiantes es que poniendo como sus clases entre medio, hagan, no sé, una jornada de trabajo, que sería, no sé, 2 horas en la mañana de 9 a 11, un pequeño break a las 11, después 2 horas y trabajar hasta la 1.
darse un par de horas de almuerzo, ya onda de 1 a 3, por ejemplo, y después otra jornada en la tarde de otras 4 horas. Entonces sería de 3 a 5 y un break ahí y después hasta las, no sé, pues decir, ¿qué es lo que pasa? Tuvieron clase en el día, tuvieron que hacer un trabajo y después la tarde en general es como que hoy que ya me tengo que poner a estudiar, tengo que hacer cosas. Gigante, eh, me han muerto cansado. Y más encima han hecho mucho, han estudiado un montón, Eh, pero como ya, Profesor, no sé si... entonces antes. Entonces lo que yo le recomiendo ahí sí es hacerse nada de trabajo y hacerse sesiones de trabajo un poco ¿Podríamos más repetir cortas. lo último, por favor? Porque se cortó un poquito. Entonces, lo último antes de la jornada de trabajo, si se podía repetir, que se cortó justo. Antes de la jornada de trabajo, o sea, Sí, bueno, lo que sí. les decía un poco del tema juegan un rol muy importante las expectativas que uno se pone de cuánto va a estudiar, porque uno tiene la cosa como de tengo que estudiar todo el día y la idea es que no sea así. Voy a estudiar, no sé, voy a tener una clase en la mañana, después voy a estudiar un par de horas. Listo, hora de almuerzo, después qué hacer. Em, pero el hecho también de que se empiecen como a reprochar de que no hicieron, siendo que hicieron hartas cosas durante el día, estudiaron, no sé, 4 horas y se recriminan porque no estudiaron 6. Entonces, eso es lo que les recomiendo un poco a los estudiantes. ¿Ya? Y bueno, por eso también es importante el tema de planificar bien el tiempo. Bueno, acá Jess Saavedra nos habla acerca de lo mismo. Para responder, vamos a estar hablando en unos minutos más acerca de las sugerencias de la Administración Ejecutiva del Tiempo. Antes de llegar allá lo que son las recomendaciones y estrategias para manejar un poco la ansiedad, quiero hablar un poquito lo último que nos queda en el tintero, que acerca más de lo que sucede con la ansiedad como medida de función del cuerpo humano, son los trastornos. Eh, bueno, específicamente para lo que es este live, que es 1 hora solamente, vamos a hablar de dos trastornos en especial que ocurren con la ansiedad, que uno es el trastorno de pánico y el otro es la ansiedad generalizada. Así que si es que pudiésemos abordar este tema, bueno, vamos a abordar este tema, así que vamos a esperar ahí que la conexión mejore, y apenas mejore la conexión vamos a estar hablando de los trastornos, porque vamos a hablar de las recomendaciones y estrategias. Así que Jess Saavedra, te pido por favor que te quedes conectado porque ya en breves minutos vamos a estar comentando acerca de la estrategia Eh, para la administración del tiempo. Antes de hablar un poquito de los trastornos de pánico y la ansiedad generalizada, que es un tema que también está afectando aún mucho ahora, sobre todo en el contexto de pandemia. ya. Eh, hay varios que son como trastornos de la ansiedad, pero los dos principales de los que quería como mencionar un poco pasada es el trastorno de ansiedad generalizada, que, mira, básicamente los trastornos de ansiedad es cuando como que nuestro sistema de ansiedad no nos está funcionando muy bien, ¿ya? Que puede ser por distintas razones, pero bueno, los dos trastornos principales son el trastorno de ansiedad generalizada, que es básicamente ansiedad crónica, ¿ya? O sea, hay ciertas personas que les pasa que están con ansiedad todo el tiempo. Y no es por algo en específico que les esté generando ansiedad, sino que viven con ansiedad todo el tiempo. Y esto obviamente va a tener unas repercusiones horribles eh, para la salud mental de esas personas. ¿Ya? Y el otro, el trastorno pánico, que básicamente es un episodio súper fuerte en cual las personas sienten que pierden el control completamente del cuerpo, sienten que... y es un episodio de ansiedad súper
con algo que pueda, que pueda ayudarlos con esto, porque ya son temas un poco más fuertes, en el cual necesitan un poco de el trastorno pánico gigantesco, o sea, que igual es súper fuerte el trastorno pánico, porque muchas veces lo que pasa es que las personas em, empiezan a desarrollar como ciertas conductas de defensa. Por ejemplo, si es que me dio un ataque de pánico en una micro, desarrollar la misma preocupación de tener otro ataque. Entonces, de repente se crea este loop de feedback positivo nuevamente. Bueno, y el otro, trastorno de ansiedad generalizada, que debe ser un poco horrible, porque vivir con eso debe ser súper fatigante. Porque imagínate estar así como, no quiero más pelea, no quiero más lucha, no quiero sentirme más así, que debe ser bastante terrible. Entonces, personas que como que si es que alguno de las personas que está escuchando como que siente que cree que tiene alguna de esos potenciales trastornos, eh, bueno, tenemos un equipo de psicólogos en la universidad, no solo en el CAE, sino también en la DICE, que los puede ayudar con esos temas. Y respondiendo un poco a la pregunta de Jaime con respecto al tema de la administración del tiempo. Em, Mira, yo me organizo por calendario. Todo lo hago en Google Calendar. ¿Ya? Entonces, el, bueno, son dos cosas. Uno, el Google Calendar para todas las cosas en las que tengo que estar. Y lo otro es que me hago una lista de tareas, con todas las tareas que tengo que hacer. ¿Ya? Entonces, y lo otro es hacerse como esta jornada de trabajo. Entonces, yo en general sé que entre las 9 y las 6 7 depende, como las 7 generalmente, depende de cuánto tengo que hacer, pero entre esas horas estoy trabajando. Y, y entonces me voy guiando básicamente por la lista de tareas. Y lo otro importante es que la lista de tareas me las voy como poniendo como las voy priorizando. ¿Ya? Entonces, en la aplicación que tengo yo para hacerme una lista de tareas, eh, tiene, tiene la opción de poner prioridad alta, prioridad media, prioridad baja o sin prioridad. ¿Ya? Entonces, para mí los que son prioridad alta son las cosas que son onda, importantes y urgentes. ¿Ya? Entonces, así, que eso es lo otro que pasa, que de repente como que no sabe, nos quedamos pegados que no sé qué hacer primero, ¿ya? Y de repente empezás a mirar tu lista de tareas y como que, ay, no sé qué hacer primero, ya, prioriza las tareas, ¿ya? Entonces, esto es lo más importante que haga ahora, ¿ya? Esto es importante y es urgente, eso lo hago primero. Hay ciertas otras cosas que son importantes, pongo prioridad baja, que son generalmente las cosas que las hago rápido y no es tan relevante que lo haga al tiro. Y como que voy a tarea, termino una tarea, boom, voy a la siguiente. Entonces así voy avanzando. Y no me quedo como tan pegado pensando en las cosas que tengo que hacer. A veces sí, ya, sí, tampoco soy inmune a la ansiedad, pero son estas técnicas, estrategias de manejo del tiempo que me han servido un poco que me han servido un poco para manejarla, ¿ya? Em, y entonces, bueno, esas cosas como básicamente para organizarme un poco mejor. Si es que estoy muy ansioso también, oye, ya paro un poco, respiro un rato, me pego un pequeño break y después retomo mi actividad. Entonces, bueno, esas son las cosas básicamente que me han servido como para bajar un poco la ansiedad. El tema de estar bien con el tiempo. Lo otro también es administrarse un poco las comidas. Como que cuando tenemos hambre también nos tiende a dar más ansiedad. Cuando tenemos sueño también nos tiende a dar más la ansiedad. Y lo otro que es más relevante por el contexto pandemia es el tema de la vitamina D. ¿Ya? La vitamina D em, la, el cuerpo la usa para construir serotonina, ¿ya? Y que la serotonina, como les decía al principio, es el neurotransmisor del estado de ánimo, ¿ya? Y que contrarresta muchas veces el cortisol. Entonces,
Ahora que estamos en pandemia, estamos todos encerrados en la casa, ¿ya? Y la mayoría de la gente no está saliendo de la casa, ¿ya? Entonces, una cosa que es relevante también para la salud mental es eso, tener contacto con el sol, ya directamente con el sol. Lo que se recomienda es por lo menos 30 40 minutos de exposición directa al sol con a los rayos del sol al día, ¿ya? Porque básicamente es una de las... Esa otra cosa que les digo mucho a mis estudiantes, que es como que, oye, salgan a dar una vuelta, oye, pero no se puede. el- bueno, por el hecho de estar encerrado. Una situación, un poco de incertidumbre, la incertidumbre en general también nos tiende a producir mucha ansiedad, porque el tema, como les decía, la ansiedad es anticiparse a las potenciales consecuencias negativas, a todo lo malo que puede pasar. Entonces, cuando estamos en un periodo medio de incertidumbre, es que nos ponemos ansiosos y nos sentimos un poco mal. De repente, en eso, cuando son cosas que uno no puede evitar, ya, puedes pensar un poco al respecto, pero de repente cuando pasa esto de la rumiación cognitiva, que nos quedamos pegados pensando, 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 y de repente uno tiene que identificar que ya sé que no me hace bien seguir pensando esta cuestión. Entonces, ahí sirve distraerse un poco, hablar con un amigo, eso también te va a hacer bajar la ansiedad. Ya, conversa con alguien o dices que me pasa esta cuestión y ríete un rato y ahí se te va a tender a pasar. Cuando estés muy pegado, cuando estás estudiando y sentís como que, ay, ya sé que no puedo seguir avanzando en la cuestión, pégate un break, llama a alguien, sale a pasear los perros, esa es la que más me sirve a mí, como pequeño break. Em, para un rato, porque no te va a seguir rendiendo como está ahí. Entonces necesitas un break, para un rato, da una vuelta, después más rato seguí. O si no, mañana, pero calendarízate cuándo es que vaya a seguir. ¿Ya? Em, lo otro, bueno, eso que les decía, como alimentarse bien, buscar apoyo en las otras personas, administrar el tiempo. Y si es que ya como que no, si es que estáis como que ya como que no hay más, estáis demasiado ansioso, medita un rato. Medita un rato y bueno, yo les digo, medita como si fuera la cosa tan fácil, pero no es tan fácil. ¿Ya? La meditación igual se entrena. Ya uno no es llegar y decir como que no voy a pensar nada más, sino que es como entrenarlo, hacer el ejercicio. Entonces, lo que yo hago, como les decía antes, me pongo 10 minutos y digo, ya, en estos 10 minutos no voy a pensar en nada. Ojalá con una alarma que no sea tan espantosa para que uno no se asuste. Pero ya, 10 minutos en los que no voy a pensar, voy a concentrarme solamente en la sensación de mi cuerpo. Y muchas veces también me sirve hacer un ejercicio que es el escaneo corporal. ¿Ya? Entonces voy prestándome, ya, parto con la respiración y voy como desde la punta de mis pies, ya, ¿cómo se siente la punta de mis pies? Voy sintiendo como la presión del zapato, el contacto con los calcetines, de repente están medio helados, y voy, entonces, como todas las sensaciones, entonces de repente voy subiendo un poco más por la pantorrilla. Y así voy como explorando cómo se sienten distintas partes de mi cuerpo. Y de repente uno descubre cosas que no se había dado cuenta. Los meditadores Bueno, expertos, así ya los budistas acuáticos, dicen que incluso se puede sentir la sangre corriendo por las venas, así como ese nivel de contacto realmente con su cuerpo. Y entendí, bueno, eso lo un hace bien pequeño, básicamente. Dale, Matías, algo te escucho. tengo que realizar una pequeña pausa porque, bueno, ya está terminando el live. Instagram nos corta a la hora en punto y estamos a Igual. segunditos de terminar. Así que, bueno, muchas gracias por estar acá hoy con nosotros, por comentar acerca de la ansiedad, por repasar este tema que es tan importante y tan pedido también por el alumnado de la Universidad de Concepción y que pudimos nutrirnos del conocimiento acerca de diferentes temáticas. Así que muchas gracias. Te dejo el espacio para que te despidas y por mi parte nos vemos el próximo martes a las 20 horas acá por KDUE. Sí, bueno, que lata que tuvimos algunos problemas de conectividad, ojalá se haya podido entregar un poco el mensaje, quizás como que, por todo el tema de repente fue un poco más complicado por todo el tema de la conexión, pero ojalá
las personas que están escuchando algún consejo, ojalá les haya servido de algo. Y nada, pues, esperamos que en alguna otra instancia se pueda repetir y podamos seguir conversando estos temas y bacán que se hagan estas instancias donde como